Hola, un saludo. Mi nombre es José Ángel y desde hace días tengo la inquietud de traer un mensaje bíblico, un mensaje de parte de Dios, justamente por los tiempos que se están viviendo. Creo que es muy adecuado, sobre todo para aquellos que hacemos vida en las iglesias cristianas, aquellos que llevamos el mensaje de Dios, aquellos que conocemos del Evangelio. Este mensaje lo titulé Jesús rompiendo esquemas. Esquema es un patrón organizado de pensamiento-comportamiento, un conjunto estructurado o ideas preconcebidas, o una estructura mental que representa algún aspecto del mundo. Podemos quedarnos con el concepto de que esquema es una forma de pensar, es una forma que se han creado las sociedades y los individuos de pensar. Quiero invitarlos a que vayamos a Ezequiel, del capítulo 3, del 16 hasta el 24. Yo voy a utilizar tanto la versión Reina Valera como la nueva versión internacional. Dice: al cabo de los 7 días el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado, ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. En la versión de la Reina Valera dice: pero su sangre demandaré de tu mano. En el versículo 19, en cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En este caso, es un llamado para que en estos tiempos donde hay gente con angustia, hay gente con preocupación, hay gente con miedo, aquellos que tenemos la capacidad de poder llevar el mensaje de Dios, pues lo hagamos. Es como el vecino que tenemos, que sabemos que anda con hombres, que es homosexual. Y pues nosotros quizás no entablamos una conversación para ponerlo en el espejo del pecado, simplemente porque decimos, y aquí viene el esquema: esa es su vida, ese es su cuerpo, que él haga lo que quiera mientras no se meta conmigo, no pasa nada. O un familiar, el primo que quizás vende cosas que no debe vender, y bueno, mientras no se meta conmigo, mientras no lo haga aquí en mi casa, o mientras no me meta a mí en sus asuntos, eso es su problema. Pues aquí Dios nos está diciendo que debemos confrontar a la persona con su pecado, ponerlo frente al espejo del pecado, de manera de que él tome su decisión o ella tome su decisión. Tiene dos opciones: o darse cuenta y arrepentirse, o continuar en el pecado. Entonces, en este caso, a nosotros nos puede dar miedo hacerlo, porque hay muchos temas muy delicados, sobre todo estos en particular que he mencionado. El tema de la sexualidad, el tema de los maltratos a los hijos, muchos otros temas son muy delicados. Hay pecados que son particularmente delicados y nosotros nos puede dar miedo entablar estas conversaciones con las personas, confrontarlos, porque quizás podamos pensar que nos vamos a ganar un enemigo. Pues yo les digo que, y aquí tengo unos ejemplos bíblicos, que Jesús se ganó enemigos por traer un mensaje que cambiaba, que rompía los esquemas que había para el momento, para cuando Él vino. Y sus discípulos fueron víctimas de juicio por llevar su mensaje, por hacer su obra, por continuar su obra.
Pero ¿saben qué? Cuando uno hace la gloria de Dios no debe tener miedo, porque Dios nos respalda. En Marcos capítulo 11 del 15 al 18 dice: llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. En este caso hay algo muy particular. Buscaron la manera de matarlo a sus enemigos, ¿no? Él vino a romper un esquema, que es que había gente haciendo quizás mercadillos ahí en el templo en el templo. Y Dios vino a sacarlos, Jesús vino a sacarlos de allí, a reprenderlos. Y como estaba tocando intereses, ¿qué podía pensar esa gente que estaba en ese momento haciendo de mercader? O sea, ellos estaban buscando dinero. Ellos no les importaba si estaban en el templo, si estaban donde fuera. No les importaba si esa estructura era sagrada. No les importaba a los demás. Y si podían robar algo, robar a alguien, pues mejor. Entonces Jesús vino a romper ese esquema y querían matarlo. Pero hay algo muy particular. Dice, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. En este caso, podríamos ponernos en el lugar de Jesús, tratando de romper un esquema. Y el enemigo intentaba matarlo, pero era más grande aquel que lo respaldaba. En este caso, es más grande Dios que nos respalda. Y ¿saben qué? Cuando el enemigo ve que Dios nos respalda, porque estamos haciendo su obra, pues teme. Entonces es más grande aquel que nos respalda que nuestro enemigo. Y cuando nuestro enemigo se da cuenta de que quien nos respalda es Dios, teme. El libro de Hechos fue escrito aproximadamente entre los 80 y 90 después de Cristo. Tenía una gran influencia en los territorios de Macedonia, las creencias romanas. Los romanos tenían a Júpiter, tenían Macedonia, tenían tenían a Minerva, tenían a Juno, y ellos incluso trataban a su emperador propiamente como un dios. Ese era su esquema en ese momento, su esquema sobre todo en el aspecto religioso. Entonces en Hechos 16 hasta el 24 dice: una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran las ropas y los azotaran. Después de darles muchos golpes, les echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. En este caso, ellos
sabían que podían reprender por el poder de Cristo a un espíritu de adivinación en una mujer, hacerla libre, continuando la obra de nuestro Señor Jesucristo y demostrando la sobrenaturalidad del poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero había un esquema no solo económico, sino también los amos de aquella mujer se basaron en el esquema religioso para decir: estos señores vinieron aquí a alterar el orden, a hacer prácticas que aquí no se nos permiten, y los llevaron ante las autoridades para que los metieran presos. Fueron juzgados, a final de cuentas, por seguir a Cristo, por hacer la obra de Dios, porque ellos estaban predicando. ¿Qué pasa? Que nosotros, por predicar, por hacer la obra de Dios, por mencionar a Jesús, por decir que somos cristianos, vamos a ser juzgados. Luego, ellos fueron liberados. Dios no los dejó solos, Dios los respaldó. Pero lo que quiero decir con todo esto, lo que Dios quiere decir con todo esto, es que debemos ser valientes. Esfuérzate y sé valiente no significa esfuérzate en conseguir cosas materiales, esfuérzate en conseguir más dinero. No se trata de cosas del mundo. Esfuérzate y sé valiente justamente en este tipo de cosas, en las cosas espirituales, en llevar el mensaje de Dios, porque no va a ser fácil y porque nos van a juzgar. Entonces, sé valiente justamente cuando sepas que tienes el enemigo enfrente. Pero les traje estos ejemplos para que nos demos cuenta de que aunque nos juzguen, Dios es más grande que aquel que nos juzga, que aquel que es nuestro enemigo, que aquel que nos hace frente. Por eso debemos hacer esto sin miedo y prepararnos en oración si en algún momento llegamos a sentir miedo. Es nuestro llamado en este momento, porque justamente se ha hecho una pausa en la vida de todas las familias, de todas las personas que dan el tiempo necesario o adecuado para que la gente pueda reflexionar y buscar a Dios. Y nosotros tenemos que prepararnos, porque la gente tiene preguntas, y preguntas muy difíciles, y que pueda el Espíritu Santo hablar a través de nosotros y llenar esos vacíos, solventar esas dudas. Es un llamado que podamos dejar a un lado la desobediencia y la rebeldía. Son palabras fuertes. Pero un hijo, cuando desobedece a un padre, es desobediente y rebelde. Nosotros, el hecho de ir a la iglesia, llenarnos, irnos rebosantes a nuestras casas y quedarnos encerrados en nuestras cuatro paredes, dejando esa llenura solo para nosotros, es un egoísmo. Y estamos siendo rebeldes y desobedientes, porque Dios nos llama a dar de eso que tenemos. Si no tenemos, por ejemplo, un arroz, una pasta, una harina o dinero para dar, pues tenemos esto. Tenemos la palabra de Dios, tenemos el evangelio para dar. Y muchas veces es más valioso esto que dar dinero o que dar comida. Hace falta. Pero la parte espiritual también necesita alimento. Y quizás con una palabra se pueda romper alguna atadura, alguna cadena en la vida de alguna persona, que lo permita ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La sabiduría está en hacer ver a las personas que queremos ayudar, y no es nuestro objetivo criticar. No nos debe dar miedo hablar de los temas que van socavando los valores cristianos en nuestras sociedades, hablar de la aberración, romper los esquemas, levantar nuestra voz y decir la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una misión que cumplir. Los planes del enemigo son destruir nuestra identidad como hijos de Cristo, como hijos de Dios, destruir a los individuos, a las familias, a las sociedades. De un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer no hay fruto. De las drogas no hay fruto. De la mentira no hay fruto. Cabe destacar que el fruto es algo que se come, algo que se aprovecha, algo nutritivo, algo que alimenta y algo que nace de una semilla.
El muro de contención de la obra del enemigo en esta tierra es el pueblo de Cristo. Hemos recibido herramientas poderosas, herramientas espirituales, la oración, nuestra palabra, para hacer frente a cualquier enemigo. Debemos tomar valentía y confianza en Dios por las herramientas que nos ha dado justamente. Pidamos perdón a Dios si nos sentimos identificados con el tema de hoy y que podamos ser libres de prejuicios, de esquemas. Que Jesús rompa nuestros esquemas mentales y podamos recibir la valentía y tomar la determinación de ser obedientes para hacer su obra. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por las herramientas que nos das para hacer llegar tu mensaje, Señor. Las herramientas que podemos utilizar para comunicarnos. Que en este momento puedas entrar en cada hogar, Señor. Y no solo romper los esquemas, sino proteger a cada persona que me está viendo, que me está escuchando, Señor. A cada persona que está viviendo en este momento enfermedad, no solo por el coronavirus, sino por cáncer, diabetes, por enfermedades coronarias, enfermedades congénitas. Señor, que tú puedas bendecir cada hogar de manera de transformar la realidad en tu verdad, Señor. Yo te pido, Dios, que tengas misericordia de las naciones y que podamos someternos a Dios, porque lo único que nos distancia del milagro de que toda esta realidad desaparezca o cambie es el tiempo que tardemos en humillarnos, en someternos a la voluntad de Dios, porque ese es el objeto de este tiempo. Que Dios los bendiga. Gracias.